presentación oficial de una novela mañana en el Casino de Palencia. Una novela que presenta el ya colaborador habitual de esta casa, Jesús Martín Santoyo, y que podrán disfrutar a partir de las 7 de la tarde, como decimos, en el Casino de la capital, Violencias y fugas. Un libro que además, Jesús, ha sido premiado, toda una sorpresa que aquí celebramos también en su momento y que seguro que esto ha ayudado a abrir muchas puertas. Bueno, yo creo que encima fuiste tú, en concreto en este medio, el primero que se hizo eco de ese premio, porque coincidió, yo lo comuniqué. Esa suerte tuve. Y fuiste tú de los primeros que hablaste del premio cuando todavía yo estaba todavía en Manuel, porque no sabía ni la repercusión que podía tener el haber ganado un premio nacional, ¿no?, de narrativa. Y luego a partir de eso pues han ido pasando muchas cosas deprisa, en el mundo que yo desconocía por completo, que es el mundo este de la edición, de hablar con un editor, que corregir una cosa, ver la otra, pactar una portada, ver todas estas cosas. Para mí ha sido nuevo. Bueno, vamos a recordar que Jesús viene del mundo de la docencia, que lo de escribir no es nada nuevo para él, pero el dar el paso, el haber apostado, el haber decidido participar en concursos y demás, ya... Bueno, yo siempre lo digo como una especie de anécdota irónica. Yo en la docencia, que he estado ejerciendo prácticamente más de 20 años de director de un instituto público, lo que estaba era harto de escribir morralla. Es decir, cientos de páginas todos los años de papeleo administrativo, burocrático, informes que sabías que no leía nadie. Encima que sabes que eso no lo lee nadie, está ahí por si un día pasa algo. Porque tiene que estar. Tiene que estar. Entonces, claro, no tiene nada que ver, claro. Entonces, mi pulsión por escribir sí que la tenía, pero nunca sabía ni si iba a ser capaz de hacerlo. Y bueno, empecé medio en bromas, escribiendo pequeños relatos en el Camino de Santiago. Y luego empecé, no sabes cómo empiezas, ya haces una novela y haces otra, y esta en concreto, que era en principio cronológicamente mi tercera novela, me gustó cómo había quedado, y en vez de hacer como con las otras, las metía en un cajón y no las corregía, pues esta la corregí, y la presenté al concurso del Felipe Trigo. Fue en parte casual, se convocaban esas fechas y la tenía, digo, bueno, y además, no sé, luego os lo contaba, yo digo, cuando además presentaba en Badajoz, a la gente de allí, digo, es que encima yo sabía que era Felipe Trigo, porque mucha gente, es probable que no es un escritor de primera línea, aunque fue famosísimo a principios del siglo XX. Lo que pasa es que le pusieron el estigma de que hacía novela erótica, una novela a veces incluso un poco medio pornográfica, pero era un hombre para los estándares de la época. De la época, no, pero un hombre interesantísimo, un médico, un militar, un hombre muy comprometido también con la causa política al principio. Sabía quién era, y yo incluso había leído cosas en la Universidad de Felipe Trigo, pero anecdóticas, porque claro, le tocó competir, digamos, con todos los grandes monstruos de la narrativa del momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue el azar. Felipe Trigo, Badajoz, pues presentamos la novela, y luego yo me olvidé por completo, eso lo juro por mi vida, yo me olvidé por completo de cualquier opción de poder ganar. Entonces la sorpresa del día que te llaman y te dicen que has sido seleccionado y tal, pues fue brutal, fue brutal. Que ya ser seleccionado, creo que a la final pasaban media docena de, sí, pasaban, sí, de autores. Nos presentamos 215, 220 novelas, es nacional e internacional, incluso algunas vienen de fuera, y pasamos a la final 6, que yo no me enteré. Yo me enteré ya cuando era finalista, porque habían seleccionado de esos 6, 2, y yo no había estado ni pendiente de la preselección ni nada, entonces no, me fue más sorpresa todavía. Y nos llevamos esa sorpresa de ser preseleccionado, nos llevamos después la gran sorpresa de llevarnos el premio. Claro, yo creo que la otra vez ya lo comentamos, se queda uno con el pensamiento de, pues si lo sé, había empezado antes. Ya, claro, sí. Bueno, escribir es un ejercicio bastante doloroso. Me explico. Es un ejercicio que hay que tener tiempo, en primer lugar. Es muy difícil que alguien escriba si no tiene tiempo. Y ahora lo tengo, porque estoy jubilado, y luego hay que perder el pudor, porque de alguna forma yo creo que todos los que escribimos hablamos de nosotros mismos, de forma más o menos velada, más o menos indirecta, entonces todo eso al fin y al cabo supone una especie de ejercicio de striptease moral, ¿no?, y ético.
Y no siempre te es fácil. Ahora, una vez que superas esa barrera, pues bueno, es practicar y seguir para adelante. Para mucha gente es terapéutico, pero también pues, puede suponer efectivamente mostrarse tal y como es, o sacar sus mayores miedos, sus mayores vergüenzas, exponerlas. Lo que ocurre es que creo que, yo personalmente es que defiendo que creo que todos los escritores, los consagrados, lo hacen. Otra cosa es que los que son muy buenos no se les note. Y los que somos ahí, pues, unos aprendices, pues bueno, pues igual la gente que te... Bueno, esto que estás contando aquí tiene que ver con algo que yo sé de tu... Bueno, pues, vale. Claro, seguro que alguien que conozca y que leas ve entre líneas o asocia ideas y luego no lees, también puede ser. Sí, también puede ocurrir, ¿no? También puede ocurrir, sí. No obstante, no deja de ser un ejercicio creativo que se tiene que basar, o eso he oído yo muchas veces, en haber leído mucho también. Bueno, no sé si eso también condiciona luego el estilo, ¿no? Porque me gusta, tiro por... No, claro, vamos a ver, yo he tenido que leer mucho, he leído muchísimo por afición, por pasión y luego por obligación. Hice filología hispánica, me doctoré en filología hispánica, he sido profesor de literatura, pues evidentemente he tenido que leer mucho. Ahora es cuando menos leo. Ahora me dedico a escribir y leo menos. Entonces me eché un poco así de, salvo que me digan que es algo muy bueno que ha salido y me lo tenga ya contrastado, no me echo más remolón. Porque, o selectivo, vamos a decir que no sí, bueno, entonces, pero sí hay que leer. Y la influencia de lo que lees, pues cómo no va a notarse. Yo creo que cualquiera que haya leído mi novelita, pues va a haber ciertos ecos, sobre todo pues de Cela, evidentemente, del primer Cela, del Cela de la época tremendista, de un cierto ruralismo, de un cierto tremendismo y violencia, se puede ver, evidentemente, o incluso de las novelas corales. A mí me gustó mucho en su día Manhattan Transfer, y luego también el propio Cela de la Colmena, o sea, bueno, todo eso de alguna forma te influye. Incluso ahora que estoy repasando otras novelas, estoy intentando incorporar técnicas de autores que yo leí en su día. A mí un autor de la literatura española que más me fascina del siglo pasado es Martín Santo, en Tiempos de silencio. Lástima que este hombre pues, se murió en un accidente de tráfico habiendo escrito solamente una novela. Entonces él tiene técnicas, por ejemplo, de manipulación de los monólogos interiores que yo ahora quiero incorporar, quiero imitar. Pero sí, evidentemente habrá casos que no, de gente que se ponga a escribir sin haber leído y que lo haga bien. No lo sé, supongo que habrá algún caso de esos, pero lo normal es que tengas un cierto bagaje lector previo. Y por no dejar, habíamos hablado antes de que algo se refleja, pero Violencias y fugas dista mucho de ser una novela autobiográfica. Otra cosa es que el pensamiento, ¿no? El proceder, el carácter incluso se puede haber reflejado en algún caso. Es lo menos autobiográfico que he escrito, aunque bueno... no deja de ser una novela que la localizo en una comarca burgalesa, en la que he estado ligado mi vida muchos años, porque estuve casado con una mujer lamentablemente fallecida que era de esa zona. Entonces estuve muchísimos años yendo por allí, y bueno, de alguna forma el paisaje, los arquetipos, anécdotas, historias, pues se llevan a la novela, evidentemente. Estaba pensando que lo rural parece que vuelve a estar de moda, se ha visto como marco, incluso... No solo como escenario, sino muchas veces como un personaje más en el cine, en las series, también en la novela. Claro, yo creo que encima la moda está incluso hay una corriente que se llama ahora el neoruralismo, que precisamente la encabeza este escritor extremeño, que era el presidente del tribunal en el que yo presenté mi novela, que es Jesús Carrasco. Es un hombre ya muy traducido, muy conocido, y este es el que inicia... Seguro que el público en general le conoce porque se llevó una de sus novelas, Garrapellejos, se llevó al cine. Y este sí que insiste en esa moda del ruralismo, ¿no? Quizá porque la España, cuanto menos rural es, más están llorando igual esa forma de vida distinta, ¿no? Ahora todos vivimos en las ciudades, pero claro, el mundo rural sigue ahí, con sus pautas, con sus cosas, con sus pasiones. Con su ritmo. Con su ritmo, no te quema. Y a mí sí me atrae. No creo que viviera yo siempre en un pueblo, me resultaría muy difícil ahora, porque siempre he ido en ciudades, pero me sigue fascinando ir de vez en cuando al pueblo y observar a los pueblos. Muchas veces se ve también una imagen idealizada, se vende una imagen idealizada, y no hay que olvidar que los pueblos, el medio rural, tienen sus carencias,
pero incidía yo en ese ritmo, ¿no? Porque quizá la vida se vive de otra manera y eso también se refleja al final en la literatura, en el cine, sí, en todo, ¿no? Yo creo que encima, evidentemente, en este tipo de novelas, como es también uno de los personajes de la novela, es el pueblo, evidentemente. Es el pueblo en torno a que pasan cosas en distintas épocas del siglo, ¿entiendes? Pero es el pueblo, siempre está ahí el pueblo, como una especie de ser inanimado, pero en el que fluyen los personajes, se mueven y se relacionan y esas cosas. Bueno, ya ha pasado un tiempo desde la concesión del premio, ya tenemos en formato físico la novela, la presentamos mañana en el Casino de Palencia a las 7 de la tarde, una presentación a la que está invitado cualquiera que nos vea, que quiera acercarse para, por un lado, averiguar un poco más sobre la novela, pero también poder averiguar más y conocer al autor. Está abierta a cualquiera que quiera acudir. Sí, está, el casino me ha facilitado la posibilidad de presentar la novela allí. Es un escenario estupendo para el que lo conozca y puede ir el público. Hay gente incluso que vendrán amigos de Santander, vendrán a estar aquí acompañándome. Y luego va a haber una cosa interesante, que es que el que me lo va a presentar es el editor, entonces quizá creo que después de mí es el que mejor conoce la novela. Entonces supongo que si él, que es un hombre ya muy bregado, con muchas tablas, es un poco hábil, que lo será seguramente, pues puede ser que desentrañemos bastantes cosas interesantes, bastantes pautas de lectura de esa novela a través del diálogo que establezcamos él y yo, ¿no?, en el acto. Es también la forma de acercar la literatura al público, que ya puede encontrar esta novela en cualquier establecimiento sin problema. Está en venta, en preventa primero, o en venta ya en la Casa Libro de Madrid. Luego aquí, sé que aquí en Palencia lo vende Iglesias, porque es con los que van con la librería Iglesias, que es con la que han contactado. Y luego me imagino que mañana en el acto, pues supongo, como ya están más actos en el casino, pues supongo que pondrán en venta alguna serie de ejemplares si alguien quiere adquirirlo en ese momento. Así que se lo puedan llevar firmado. Sí, claro. No me puedo resistir, Jesús, a preguntar, lo ha comentado antes, esta cronológicamente no era la primera, era la tercera. Sí. Pero ya nos hemos puesto a revisar las otras. Sí. ¿Tenemos ya en el horizonte, o vamos a disfrutar de momento de las mieles de este éxito? Sí, pero estoy revisando sobre todo la segunda y estoy escribiendo y ahora corrigiendo, supongo que la tendré para Navidades o así, una cuarta novela. Pero las presentaré cuando me gusten, cuando esté satisfecho con el trabajo. No antes. Si tenemos que esperar a que uno esté plenamente convencido. No, pero igual... yo siempre tengo mis primeras filtros, ¿no? Que es, tengo una hermana que lee mucho y se lo paso a mi hermana. Y mi hermana, porque claro, siempre va a ser una crítica amable. Pero bueno, ya es un primer filtro. Sincera. Sí, bueno, es un poco, espero. Y luego pues lo corrijo cuando ya quedo satisfecho. Hombre, también el hecho de haber publicado ya algo, pues también te da la opción de no solamente buscar como vía de publicación ganar un premio literario, porque eso es muy difícil. Ganar un premio literario muy difícil, que concurre muchísima gente, entonces se premia una o dos novelas, entonces es muy difícil. Ahora, si ya tienes un currículum, digamos, aunque sea mínimo, iniciado, pues es más fácil que alguien se pueda interesar en algo que has escrito posteriormente para editarlo. Hombre, la propia editorial ya la propia tendrá... editorial pues puede ser que tenga interés. Avísame del próximo. No, yo puedo contactar evidentemente y mandar algún borrador a este hombre, a Ignacio, con el que me relaciono mucho, que vendrá mañana desde Sevilla aquí a Palencia para... Buen paseo. Sí, ir a buscar al hotel mañana pues, y viene exclusivamente exacto. Tenía que haber estado en el acto de Badajoz, pero nos pilló el apagón. Claro. Entonces él no pudo venir, estaba en Sevilla, le pilló un atasco brutal en Sevilla y no llegó al acto. Entonces se disculpó y allí, bueno, salimos del paso bien, porque el acto estaba convocado a las 7 de la tarde, había luz solar, y lo que se deslució un poco fue que al final había un lunch extraordinario, espectacular, del ayuntamiento, las autoridades, todas esas cosas, y claro, no hay luz. Llegó la luz a las 3 de la mañana en Badajoz, entonces pues ahí con velas, pero vamos, para mí fue muy emocionante porque fue muy amable la gente de allí, y segundo porque yo es la primera vez que escribía y firmaba un libro y dedicaba un libro a gente que no conocía de nada y que había leído mi novela. Qué sensación. Entonces una sensación para mí nueva, no lo había hecho nunca y gente, señora, oye, ¿me puede firmar? Pues cómo no, pero vamos, no lo había hecho nunca, entonces era nuevo, para mí todo era nuevo. Y para el que ganó, para Carlos Serví, que es un tío extraordinario, un ingeniero navarro con el que conviví esa tarde, era su primera obra también, era un ingeniero que no había escrito más que esa obra, la primera, y había ganado.
no finalista, había ganado, y él mismo estaba como sobrepasado por todo, y éramos totalmente nuevos los dos. Me cayó muy bien, me pareció un personaje interesantísimo. Él había leído ya mi novela, yo no había leído la suya, pero yo la había leído y bueno, por lo visto tenemos estilos totalmente diferentes de escritura, pero vamos, seguro que es un gran escritor. Una buena experiencia, ojalá que vengan muchas más en esta línea, Jesús, y si no hay apagón mediante, pues se podrá disfrutar de la presentación. Sí, lo apagón para recordar, es una cosa que se recordará porque nos pilló encima, aquí en Palencia yo estaba en contacto y sé que os vino la luz enseguida, sí. Pero allí no, llegó a las 3 de la mañana. Enseguida, sobre todo comparado con el resto. Llegó a las 3 de la mañana, yo a mí me pilló según llegaba al hotel y justo ya en el hotel teníamos problemas para coger las habitaciones con el cierres electrónicos porque no había luz. Y luego ya volvió a las 3, 4 de la mañana. En fin, eso fue la... Bueno, pues la de mañana esperemos que sea más tranquila la presentación. Os recordamos, en el Casino de Palencia a las 7 de la tarde podrá disfrutar de la compañía y la conversación de Jesús Martín Santoyo y su presentación oficial de Violencias y Fugas. Muchas gracias, enhorabuena una vez más y que vengan muchos más éxitos. A vosotros, Nacho. Muy bien, muchas gracias.